Muy buenas noches, mi nombre es Rodrigo Alberto Casas Albarracín. Este video es para Teoría de las Relaciones Internacionales de tercer semestre. Como introducción, la teoría de las relaciones internacionales se basa principalmente en filósofos como Tucídides, Kant o Maquiavelo. Nace a partir de la Primera Guerra Mundial debido a la necesidad de formar cambios explicativos en los cuales no se podían utilizar herramientas del derecho internacional, diplomacia antigua y la teoría política respecto a las interrelaciones del poder entre los actores. A raíz de estos paradigmas, filósofos ingleses y estadounidenses se dieron a la tarea de crear una teoría que pudiese explicar dichos fenómenos. De ese estudio nació la teoría liberal. El periodo entre guerras marcó un antes y un después en la teoría de las relaciones internacionales, debido a la necesidad de entender el origen de las guerras, por qué se dan, cuál es el interés en particular de los actores, todo esto analizado desde una teoría argumentativa que le permita entender o poder explicar estos interrogantes. A su vez, se permiten establecer relaciones de cooperación entre los estados. Su objetivo final es mantener la paz entre las naciones y, si existen conflictos, entender su contexto por medio de teorías prácticas que le pueden llegar a solucionar. Bueno, entre los conceptos escogidos, vamos a comenzar con el concepto de teoría. Una teoría es una representación simplificada de la realidad y permite orientar la investigación organizando los hechos y los procesos para predecir tendencias en su desarrollo. Hoffman lo define como un conjunto de preguntas o de proposiciones lógicamente interconectadas que sintetizan una serie de datos más o menos numerosa y que nos permiten organizar nuestro saber, orientar nuestra investigación e interpretar nuestros resultados. El discípulo de Morgenthau, Kenneth Thompson, resalta uno en particular, el de acrecentar la racionalidad de la elección de los decisores, ayudándolos a articular una visión más coherente de los factores del medio externo. Tercer significado del paradigma. De acuerdo con Thomas Kuhn, un paradigma es un conjunto característico de creencias y percepciones sostenidas por una disciplina. Expresiones en relaciones internacionales como los paradigmas de las relaciones o el debate interparadigmático son comunes en el lenguaje académico e intelectual de la disciplina. Sin embargo, en ocasiones hay confusión e imprecisión en el uso del término al grado de que ya se ha cuestionado si su uso realmente ayuda a explicar los debates de las relaciones internacionales o, por otra parte, lo complica la claridad de la naturaleza del campo de estudio, causándole un daño, según el autor Wade. Llamar paradigma a una teoría de las relaciones internacionales es muy común, pero no todos los académicos optan por tal analogía. Si se parte de la teoría de Kuhn, no fue creada para las ciencias sociales, sino para las ciencias naturales. Cuarto, enfoque teórico. Los enfoques teóricos hacen referencia al concepto de paradigma de Kuhn. Un enfoque teórico sería un paradigma de las ciencias sociales que pretenden explicar el mundo social desde una perspectiva concreta, es decir, dando por hecho una serie de axiomas a partir de los cuales se elaboran diversas teorías e investigaciones para seguir produciendo conocimiento científico. 12. Modernidad. La modernidad se define como el desarrollo económico industrializado con una convergencia hacia la democracia liberal. La modernidad implica el desarrollo democrático y, por lo tanto, es la adopción del principio de que los seres humanos individual y colectivamente son responsables de su historia, según ADMI, en 2001. La hipótesis central de la teoría del desarrollo centrado en la modernidad plantea que el desarrollo económico traerá consigo el desarrollo político. La máxima construcción de la modernidad es el individuo. Esta modernidad exacerba los derechos individuales por sobre los derechos sociales. Esta modernidad se declara a favor de los derechos del individuo en franca oposición a los derechos sociales, lo que afirma más la tendencia autoritaria del capitalismo. La exaltación del individualismo es una característica de los procesos de modernización capitalista que tiene implicaciones en las propuestas de las instituciones democráticas, la familia, etc. Número 13. La posmodernidad.
En el siglo XX, las ciencias sociales hacen suyos los problemas de transformación y contradicciones societales de los sistemas económicos que se introyectan en la modernidad como formas de organización socioeconómica y culturales. La tendencia posmoderna de pensamiento apareció recientemente como expresión o aprehensión de una realidad social específica que hace referencia al pensamiento emergente de la modernidad tardía o de era postindustrial, manifiesto en las condiciones de vida específicas de los grandes centros urbanos de los países desarrollados, o bien como una cultura conformada por un conjunto de modos de vida en las regiones hiperindustrializadas. Si la característica fundamental de la modernidad es la densidad de los cambios, la característica principal de la posmodernidad es la aceleración de estos cambios caracterizados por, por su complejidad e incertidumbre, por una fenomenología caótica que modifica constantemente los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, etc. La posmodernidad cuestiona las variables sociales, culturales, del medio ambiente, políticas y éticas de la ecuación del desarrollo y su proyecto modernizador. 20. Reflectivismo. El reflectivismo o corriente reflectivista dentro de las relaciones internacionales corresponde a uno de los debates teóricos de la misma. Se considera que esta corriente, también denominada pospositivista, no permite la separación entre sujeto y objeto del estudio de las relaciones internacionales. Pretenden desenmascarar los valores que presentan los expositores de las ideas. La teoría siempre está al servicio de una cosa, según el autor Cox. Se cree que la reflexión del autor genera la realidad. Bueno, esos fueron los 6 significados escogidos para la actividad. Muy buena noche.